Aide, y a ti, ¿también te placería hablar en latino? Vate al atadillo que decimos debajo del filmo y enregístrate en nuestros cursos de latino para hispanohablantes, así que en nuestros ateliers de Rashi y Solitreo. Al vernos allí con salud cumplida y todo bueno. Que Javerim, vengash en buena hora a Latino 21, el casalico electrónico del latino en el siglo XXI. Hoy tenemos el placer de hablar con Olga Koeva, alias Helga, desde Regensburg, en Alemania. Olga, ¿qué Javer? Todo bueno, merci mucho. Mashallah, me mucho por estar aquí y participar en Latino 21. Nos place mucho hablar contigo. Y te quería demandar, para empezar, ¿cómo te empezaste el latino? La verdad es que me empecé el latino muy pasivamente. Ujú, El primer encuentro con el latino ujú, era cuando estaba estudiando órgano en Bulgaria, ujú. porque soy de Bulgaria. En Ah, Sofía Shalom. tenía un maestro sefaradí Ujú, que no hablaba latino, ama sí conocía como canticas, algunos verbos, verbicos, como por ejemplo, Pacharico hermoso y Rico hermoso, ujú, Ancina lo llamaban los parientes, ¿no? Y la nona también, ujú, Pacharico hermoso y Rico hermoso. Y una vez cuando estábamos estudiando improvisación o acompañamiento de canticas sacras, ¿no? Música sacra al órgano, ujú, cómo se hace y todo. Este maestro me mostró, empezó a cantar ujú, am, y me dijo, sí, por favor, armoniza esta cantica. ujú. Y empezó a cantar, abre tu puerta cerrada. Ok. Ya sabes qué es la cantica que metemos al empecillo de cada film y Sí, film, ¿no? sí, lo sé. Pues lo demandé, pues, cuál era la lengua, ¿no? Ujú, Me dijo, sí, no es español, ama latino o judeo ujú, español, a la lengua de los sefaradim. Ah, y, y después él me contó sobre ujú, Pacharico hermoso y Rico hermoso, que ujú, significaba. Y, ujú, por ejemplo, que en su familia, se comía mucha merendrena ujú. o kefticas o Ajá, friticas. ajá, friticas. Ajá.